Bueno, creo que ahí estamos para poder comenzar. ¿Cómo están? Les quería dar la bienvenida. Hoy conversaremos junto a dos expertos sobre el coronavirus, revisaremos sus características principales y los mitos que hay acerca de él. También revisaremos las consecuencias psicológicas y emocionales que ha traído a las personas. Les recuerdo que esta entrevista estará siendo transmitida en nuestro sitio de Facebook y Class Comunidad. Y a través de esta misma plataforma nos pueden hacer llegar sus preguntas que haremos llegar directamente a nuestros invitados. Para la entrevista de hoy conversarán con nosotros María Teresa Valenzuela, quien es vicedecana de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, y Matías Irarrázaval, psiquiatra y jefe de salud del Ministerio de Salud. Y con ellos trataremos de abarcar la mayor cantidad de información posible para darles a ustedes los mejores consejos de cómo afrontar esta pandemia. Hola María Teresa, hola Matías, ¿cómo están? Hola Pía, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, les quería Hola agradecer. Matías, Hola ¿cómo Pía, hola estás? María Teresa, contento de estar con ustedes y poder estar en esta conversación. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes Gracias. por acompañarnos hoy día en esta conversación. Como primera pregunta, María Teresa, nos gustaría que nos ayudaras a despejar un poco las dudas sobre los mitos que hay en torno al coronavirus. Sin duda ya tenemos muchísima información al respecto, por lo mismo excede esta información que puede llegar a confundirnos un poco. Me gustaría que partiéramos con una definición súper concreta de qué es el COVID-19 y que nos explicaras un poquito por qué esta cepa es tanto más peligrosa de las otras cepas que han existido anteriormente. Bueno, efectivamente estamos enfrentando a un nuevo virus, a un nuevo coronavirus, que coronavirus es tremendamente presente en el medio, pero que sin embargo este es un nuevo coronavirus que difiere de los dos anteriores que generaron epidemias importantes, como por ejemplo el SARS, como por ejemplo el MERS, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo que hay que tener en consideración es que este es un coronavirus que difiere en algunas partes en su composición, sobre todo en la parte, digamos, de las proteínas, digamos, que tienen estos virus, difiere de los anteriores. Y este nuevo virus, lo que pasa es que la población, nadie lo conoce, nadie había tenido contacto con él en el mundo. Entonces, por esa razón que el sistema inmune, que nos defiende, ¿no es cierto?, de los distintos agentes infecciosos, no tenía ninguna capacidad de responder porque no lo conoce. Entonces, por lo tanto, por esa razón es que comenzó primero de transmisión de animal a hombre, y esto por esa razón que llamamos que es una zoonosis, y lamentablemente este virus se transmitía muy fácilmente de hombre a hombre. Entonces ya cuando ocurre esta situación, que se transmite de animal a hombre, después de hombre a hombre, humano a humano, ¿ya? La verdad es que es cuando comienza a ocurrir una epidemia importante y en esta situación una pandemia porque ha afectado a todas las regiones del mundo. Pero sin ningún posibilidad de podernos defender contra este nuevo virus que es una mutación de coronavirus que es de la familia beta coronavirus. Lo otro importante es que este nuevo virus difiere de, por ejemplo, del SARS anterior, en que es mucho más transmisible, eh, se rápidamente se transmite, digamos, entre persona a persona, y lo peor es que nos da señales antes de transmitirse de humano a humano. A diferencia del SARS, por ejemplo, el SARS, cuando la persona más o menos ya tenía como 5 días de síntomas, comenzaba a transmitir la infección. Con este nuevo coronavirus, resulta que se comienza a transmitir antes de presentar síntomas. Y además hemos escuchado bastante, ¿no es cierto?, que hay casos que no tienen síntomas y que sin embargo están eliminando el virus. Entonces, es una gran razón por la cual
ni siquiera nos podemos dar cuenta si estamos al lado de una persona que ya está infectando y no ha tenido síntomas y ya nosotros estamos recibiendo esa carga viral como para podernos infectar. Y más aún con esos asintomáticos, en que sin ningún síntoma pueden estar eliminando el virus. Y hay otra tremenda, gran razón, que no se dispone de vacunas. Entonces, por lo tanto, todo nos ha jugado en contra. Y perdemos tiempo, y sigue avanzando, sigue generando el daño que ha generado, que es el daño en salud, social, económico, más grande que se ha vivido en estos últimos siglos. Sé que lo mencionaste ahí, pero un poco, ¿qué opinas sobre estas teorías que esta cepa, este virus fue creado por el hombre, que fue un experimento que salió un poco fuera de control? ¿Existe algún fundamento sobre eso que nos puedas explicar? No, la verdad es que es muy difícil, ¿ya? Obviamente que en la mente humana siempre pasan cosas y se responsabiliza y se dice que se hubo tal o cual experimento, pero la verdad es que para decirlo con evidencia hay que tener realmente mucha información, porque es un tema muy delicado llegar a juzgar algo como de esa naturaleza. Entonces, por lo tanto, aquí es entendible que esto está en los murciélagos, ya que es el reservorio por naturaleza de este coronavirus, que resulta que en un mercado libre, ya, en las condiciones de vida que tienen en China, en que a veces comparten con las aves, con animales, en los mismos edificios, en la parte de abajo de los edificios, viven animales o viven aves. Entonces, por lo tanto, y este mercado libre de carne, ¿ya? Y que obviamente por el incremento de la población, ¿no es cierto?, hay necesidades de comer, muchas veces se consume alimentos que están infectados, ¿ya? Y eso ha generado brotes importantes más allá de lo que es el COVID-19. Perfecto. Y Matías, viendo el lado más psicológico del comportamiento humano frente a esta amenaza, ¿cuáles serían los principales trastornos psicológicos que puede presentar la sociedad viviendo esta pandemia? Gracias, Pía, por la pregunta. Mira, la situación, y María Teresa la describe bien, es completamente novedosa. Habíamos tenido epidemias, ¿cierto? Y en forma histórica también emergencias y desastres en Chile, pero probablemente la pandemia actual es algo completamente fuera de lo que estábamos acostumbrados y lo que estábamos preparados a vivir. Eso es importante entenderlo porque todas las personas tenemos mecanismos como para poder enfrentar el estrés. El estrés es normal dentro de la vida, lo enfrentan los bebés desde pequeños, ¿cierto? Las personas mayores, todo el mundo, y tenemos mecanismos como para poder enfrentarlo. Sin embargo, cuando la incertidumbre y el estrés aumentan de una forma que es completamente exagerada, que es mantenida en el tiempo, hay que reconocer de que una de las características que ha tenido esta pandemia es que nos ha acompañado por muchas semanas, meses y probablemente van a ser muchos meses más. Entonces se ponen a prueba todos los mecanismos de manejo del estrés y todos los factores protectores y de riesgo que normalmente tenemos. Es importante entender de que esta pandemia está cambiando dramáticamente la vida. Para entender la reacción psicológica es necesario comprender de que la idea de normalidad, de la vida pública, de la cohesión social, todo eso se está poniendo a prueba y está cambiando de una forma muy dinámica. Muchos de los que están conectados probablemente no han podido ir a trabajar o están haciendo teletrabajo, si es que se le puede llamar así, ¿cierto?, al trabajo a distancia, porque al mismo tiempo la mayoría de los niños y escolares no están asistiendo al colegio, por lo tanto tienen que hacer las labores en la casa. Todos estamos extrañando los encuentros sociales y no solamente tener esta reunión a distancia, sino que poder tener reuniones cara a cara, pero ya entre mascarillas, ¿cierto?, y otras barreras, la verdad es que no la estamos pudiendo tener. Y preguntas e inquietudes que generan una incertidumbre a futuro. Yo creo que es bastante claro de que sabemos muchas cosas. María Teresa
ha escrito buena parte de lo que sabemos y hay mucho más, ¿cierto?, que por describir y estudiar, pero hay muchas otras cosas que no sabemos bien cómo van a ocurrir o cómo van a terminar siendo. Entonces, en ese ambiente, en ese escenario, evidentemente que las personas pueden presentar algunos síntomas que hay que diferenciar entre síntomas que son una reacción normal de lo que tú comentabas, Pía, que puede ser un trastorno o una enfermedad. Porque es normal tener incertidumbre, tener ansiedad sobre cómo va a evolucionar esta situación, el temor o la magnitud que va a alcanzar la pandemia, miedo a la cuarentena. No nos olvidemos, ¿cierto?, de que desde esta semana más de 8 millones de personas van a estar en una cuarentena permanente, el miedo a contagiarse, a contagiar a otros, a enfermarse, a perder la vida, que sabemos que es poco probable, pero que puede aumentar en algunas personas o algunas situaciones terribles. El temor a no poder trabajar o no tener certidumbre acerca del trabajo, por la cuarentena, por el aislamiento, por las condiciones económicas, el no saber tampoco si que puedo mantener el trabajo en el tiempo. También está ocurriendo entre los profesionales de la salud y personas que se han contagiado el miedo a ser excluidos socialmente, el miedo al estigma, al ser asociado con la enfermedad. La impotencia de no poder proteger a seres queridos, el miedo a perder seres queridos en esta enfermedad, o por esta enfermedad también es importante. Y el temor de estar separado de la familia, a los cuidadores, y los sentimientos evidentemente de frustración, de aburrimiento, soledad y tristeza, que lo estamos viendo mucho en los niños, en los adolescentes y en otro grupo específico. Todos estos elementos son reacciones normales, son reacciones esperables que tienen que ver con un estrés muy grande que estamos viendo. Ahora, si que estas reacciones aumentan desde el punto de vista de intensidad, es decir, la persona no solamente está pensando, por ejemplo, o teniendo ansiedad en el sentido de qué es lo que va a pasar a futuro, sino que junto con ello está teniendo síntomas físicos, ¿cierto?, de ansiedad, dolor en el pecho, sensación, ¿cierto?, de muerte, síntomas de ansiedad somático en el cuerpo muy importante, o del punto de vista de baja de ánimo, ya el adolescente, digamos, no está con un ánimo más bajo porque no se puede juntar con los amigos, no puede ir a la escuela, al colegio, sino que más bien lleva varios días encerrado en su pieza, con pocas ganas de comer, ¿cierto?, con alteraciones del sueño, con problemas para concentrarse y poder rendir. Todas esas situaciones desde el punto de vista de la intensidad pueden hablar de que hay un problema mayor. Y eso hay que reconocer de que se puede producir y hay que estar atento como para poder observarlo, como para también evitarlo desde el punto de vista de la promoción y prevención en salud mental, y evidentemente pedir ayuda de las formas que estamos pudiendo pedir ayuda, que son diferentes a los anteriores. Solo destacar que los profesionales de salud, que son profesionales que en general nos sentimos muy autosuficientes y somos buenos para autodiagnosticarnos, también tienen alto riesgo de enfermedad mental y de síntomas de salud mental, y tienen más dificultad en pedir ayuda. Entonces es bien importante poder, digamos, analizar y revisar estos síntomas, evidentemente en los que están en la primera línea, en los profesionales de salud, y a los que le debemos tanto, pero al mismo tiempo que debemos cuidar tanto. Perfecto. ¿Y cuáles crees que serán las consecuencias más graves a nivel emocional una vez que el peligro pase y podamos volver a una normalidad? Mira, es interesante la pregunta, Pía, porque a mí me costaría, y ahí probablemente la María Teresa puede opinar, sobre definir qué es una nueva normalidad, ¿cierto? Es algo que se ha discutido bastante, porque sabemos de que desde el punto de vista de cómo nos estamos adaptando individualmente, familiarmente y como sociedad a esta pandemia, estamos haciendo cambios que se van a mantener en el tiempo. Una de las cosas inevitables probablemente es la soledad y las secuelas que se pueden producir por algunos grupos o poblaciones que se van a aislar física y socialmente. Yo creo que la pandemia ha sacado muchas cosas buenas de nosotros, pero también puede generar una forma de relacionarnos que es más distante o que es
digamos, más enfocada en el núcleo, en la persona o en el núcleo familiar. Entonces tenemos que recuperar, a medida que pasa el tiempo, el contacto social, aunque sea a distancia. Ahí se ha discutido bastante, ¿cierto?, si llamar a este aislamiento físico o aislamiento social, porque de alguna forma lo que nos damos cuenta es que las personas en pandemia no es necesario que estén aisladas de otras si mantienen una comunicación utilizando la tecnología. Yo creo que el uso de tecnología ha permitido no solamente mantener la red social y el contacto social, que es tan importante para la salud mental y el bienestar emocional, sino que también nos ha abierto formas de atender o de apoyar a las personas a la distancia. Un buen ejemplo es este Facebook Live, que en el fondo está llegando a muchas más personas que si lo hubiéramos hecho en un lugar físico. Ahora, hay muchas otras cosas que van a cambiar, las estructuras o las formas de relacionarnos. Por ejemplo, digamos, los grupos van a seguir tratando de juntarse, pero va a ser difícil congregarse, ¿cierto?, en un lugar, y por lo tanto el uso de nuevo de la tecnología como para poder conectarse en temas, por ejemplo, de culto, de deporte, de hobbies, va a ser bien importante durante las próximas semanas y meses. Los lugares de trabajo también van a cambiar, han cambiado y van a seguir cambiando. Y probablemente este famoso teletrabajo, ¿cierto?, o las posibilidades de trabajo a distancia van a seguir siendo una posibilidad que es importante para poder mantener el factor protector que es el trabajo para la salud mental, pero al mismo tiempo tiene sus desafíos desde el punto de vista de implementarlo bien para que las personas no sufran más por estar trabajando a distancia. La forma que nos relacionamos con los amigos también puede ir cambiando, y en ese sentido nuestras rutinas tenemos que ir asegurando de mantenerlas a pesar de los cambios. Y yo creo que eso es uno de los mensajes importantes, de mantener ciertas rutinas, cierta certeza en las cosas que hagamos, como para poder generar estos factores protectores que son comentados y que pueden ayudar a las personas a soportar mejor esta pandemia. Algunos mecanismos para la vigilancia, para la intervención adecuada, ya mucho más desde el punto de vista de la salud pública, de cómo hacemos continuidad de tratamiento, cómo apoyamos a los equipos que están trabajando en terreno para que puedan seguir haciendo sus funciones. Son cambios que también se van a producir durante este tiempo. Es decir, vamos a tener meses de mucho dinamismo, mucho cambio, y muchos desafíos. Por lo tanto, es bien importante ir trabajando colaborativamente en conjunto para poder no solamente soportar, sino que sobrepasar este desafío. Perfecto. Les recuerdo que esta conversación de eClass Live estamos junto a María Teresa Valenzuela y Matías Irarrázaval comentando sobre cómo afrontar el coronavirus desde el conocimiento y a nivel mental. Pueden empezar a escribirnos sus preguntas que haremos llegar más adelante a nuestros invitados. María Teresa, volviendo al tema del contagio del virus, me gustaría preguntarte por qué hay personas, siendo que no son del grupo de riesgo principal, este virus les afecta de manera tan agresiva y otras personas que no nos afectan tanto con este virus. ¿Hay algo que puede explicar este comportamiento en las personas? Bueno, a ver, primero decir que Matías ha dicho puntos bien interesantes, ¿ah? Cómo nos está afectando, digamos, psicológicamente toda esta situación. Y el estrés es uno de los factores importantes, digamos, como para poder hacer que nuestro sistema inmune responda peor que en situaciones normales. También dijo una receta que me parece extraordinaria, que es el tema de tratar de mantener una rutina, aunque sea en casa, ¿no es cierto?, pero que se mantenga esta rutina de a qué horas levantarse, el desayuno, seguir con las actividades, porque si no, efectivamente, este distanciamiento en el cual es una de las medidas fundamentales como para poder controlar esta pandemia, la verdad es que nos puede llevar
someternos a una angustia y a una depresión finalmente. Pero respecto de la pregunta específica, Pía, que me haces, bueno, hay varios estudios en los cuales se dice que los niños tienen pocos receptores ya para este virus, a diferencia, por ejemplo, cómo responde el niño frente a la influenza. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se ha visto que tomar medidas de control iguales que las que se toman frente a la influenza en los niños, la verdad es que no se tiene de ninguna manera el mismo éxito, porque claramente la influenza afecta fundamentalmente a los niños, así como el virus respiratorio sincicial. En cambio acá, la cantidad de receptores que existen para este COVID-19 va aumentando en la medida que aumenta la edad y obviamente hay factores de riesgo súper importantes como son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial. Entonces, por lo tanto, esto y sumado a ello, que en nuestro país hemos tenido un envejecimiento de nuestra población, donde hoy día prácticamente alrededor de 3 millones de personas corresponden al grupo de 60 años y más. Entonces, por lo tanto, tenemos un conjunto de factores de riesgo que hacen que son las personas que más se deben proteger realmente de esto. Pero para poderse proteger contra esto, hay mensajes que son demasiado importantes, que son justamente el tema de el distanciamiento social, donde nos estamos portando mal como país. O sea, no hemos logrado entender que debemos mantener una distancia de 2 metros entre persona y persona, que no debemos estar agrupados, ¿ya? Porque queremos salir de esto, tenemos que salir de esto. Y sabemos que todos los que entramos en esta pandemia no vamos a ser quizás las mismas personas que vamos a salir de esta pandemia, pero sin embargo lo importante es que entendamos los mensajes de distanciamiento social, que no debemos estar en grupos, digamos, donde estemos uno al otro frente, qué sé yo, por la razón que señalaba de que hay asintomáticos que están transmitiendo el virus. Entonces, por lo tanto, mantengamos este distanciamiento. ¿Ya? Es por un periodo, pero realmente entendamos que debemos cumplir con esto. Recién se acaba de hacer un estudio recientemente publicado donde salimos súper mal parados, un estudio que se hizo con 58 países ya del mundo, y en todos los aspectos de lo que son los hábitos, las recomendaciones fundamentales para poder controlar esta pandemia, salimos súper mal parados. Mal parados, por ejemplo, en lo que el distanciamiento de 2 metros, al menos 2 metros. Solamente el 48% de nuestra población realmente cumpliría con este tema del distanciamiento social y salimos mal, o sea, salimos como en los últimos lugares, digamos, de los países en cumplimiento de esto. También salimos bastante mal respecto del lavado de manos. ¿Quién lo diría cuando ya se nos ha dicho hasta el cansancio de que las manos son el principal vector de que tocamos superficie porque este virus, para peor, queda en la superficie? Entonces, por lo tanto, salimos mal parados porque solamente el 70% señala en esta encuesta de que efectivamente ha incorporado en sí de estarse lavando las manos frecuentemente con agua y con jabón, ¿ya? Pero también el tema de la mascarilla. La mascarilla resulta que, si basta ver en la televisión, que no se sabe hacer uso de la mascarilla. Entonces, por lo tanto, resulta que se coloca la mascarilla y queda puesta debajo de la nariz. Entonces, obviamente que si yo estoy enfrente de una persona que puede estar eliminando virus, obviamente tengo una vía libre para que me ingresen estos virus a mi vía respiratoria. Entonces, por lo tanto, la mascarilla bien puesta, donde efectivamente cubra toda esta área de nariz, boca, ¿no es cierto? Pero todo eso ha sido una mala evaluación en nuestro país. Y yo creo que eso es lo que ha impactado en los datos
que hoy día son muy lamentables, son muy lamentables. En la última semana fíjense ustedes, hemos logrado concentrar el 30 prácticamente el 38% de los nuevos casos en esta última semana. Entonces, eso da cuenta de que hemos relajado nuestras medidas de protección y por otra parte, es cierto que el virus comenzó a afectar a sectores donde existe mayor densidad poblacional, donde se congrega más gente, donde viven más personas en un mismo hogar. Entonces, por eso es que ahí vienen otra serie de recomendaciones. Y también a lo mejor es a reeducar eso mismo que tú nos estabas contando de cómo utilizar la mascarilla, del lavado de manos, de no tocarse los ojos, que de repente puede ser que la gente no sepa cómo usarlo, no sepa cómo debe actuar en su día a día frente a estos temas de higiene. Así es, o sea, yo creo que falta la llegada a las bases, o sea, y esto quizás también, o sea, esto forma parte de la comunicación, ¿ya? De la comunicación de riesgo, que en el fondo no basta con que todos los días el ministro de Salud esté frente a la televisión, ¿no es cierto?, dando las cifras, cuenta de lo que está ocurriendo y todo lo demás, porque hay sectores que quizás no está llegando esto. Entonces, por esa razón que es tan importante que en todo esto todos nos sumemos, todos, llegar hasta el último rincón. Y en eso, la atención primaria, por ejemplo, tiene que jugar un rol fundamental. Todo el personal que trabaja en la atención primaria son quienes realmente tienen el contacto directo con la comunidad. Y por lo tanto son las personas que más mensaje le pueden dar en forma directa, hacer educación, la promoción, la prevención, la educación en estos momentos es fundamental. Entonces, aquí todos los actores suman, todo, y al final de cuentas somos, no voy a contabilizar a los recién nacidos y a los lactantes, ¿no es cierto?, porque ellos no van a poder entregar un mensaje, pero por lo menos 17 millones de actores tendríamos que tener en nuestro país. Perfecto. Teresa, ¿nos podrías contar cuál es el significado de aislamiento y cuál es la diferencia con el término cuarentena? Muy importante, Pía, porque veo que mencionan uno u otro y no son lo mismo. El aislamiento se refiere frente a los enfermos. Y comienza este aislamiento desde el momento en que el caso es sospechoso, ¿ya? Y aquí hay un mensaje bien importante, que escuchaba al ministro por el tema del déficit de reactivos y para hacer el PCR, que es el gol estándar para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Resulta que en el área privada se agotó, digamos, el tema de los reactivos por este tema del PCR, porque justamente se estaba haciendo a diestra y siniestra, sin realmente hacer este examen frente a los sintomáticos respiratorios, que ese es el primer pilar. La vigilancia comienza desde el momento en que hay un caso sospechoso, que es el que tiene los síntomas, ¿no es cierto?, que puede ser fiebre, puede ser o cuadro respiratorio, pero que de alguna manera notan cierta diferencia con lo que es los cuadros de resfrío común y corriente, que son característicos de esta época cuando comienzan a bajar las temperaturas. ¿Qué ocurre? Que esa persona, si llega a ser confirmada, ese ya es un caso confirmado y por lo tanto esa persona tiene que ser aislada, o sea, no puede estar en contacto con más nadie y por lo tanto habrá que ver las posibilidades si puede hacer ese aislamiento, es decir, que tenga una habitación solo para él y que haya personas en ese hogar que le puedan dejar la bandeja con la alimentación, todas las necesidades básicas, ¿no es cierto?, que es la alimentación, la hidratación, que no debe entrar incluso a la habitación, o si entra tiene que entrar absolutamente protegida, con mascarilla, con delantales apropiados como para ello. Si no puede hacer ese aislamiento dentro del hogar, porque en pocos hogares, ¿no es cierto?, existe tal número de dormitorios como para que pueda haber algo específico para esa persona,
debería realmente en estos casos donde vive mucha gente, por ejemplo en la zona sur de nuestra región metropolitana, en el suroriente, la Florida, Puente Alto, existen residencias sanitarias donde en esos lugares se les atiende por personal que sabe el manejo de estos pacientes, ¿no es cierto? Cómo manejarlos, cómo atenderlos, sabe si se complica, porque a veces estos pacientes se complican, como el día octavo de evolución, a veces comienzan rápidamente a hundirse. Y por lo tanto, esas residencias sanitarias existen, y por lo tanto, hay que hacer uso de ellas, porque el caso es el que va a transmitir totalmente a todo su hogar si realmente no es aislado. Y la cuarentena es destinada a los contactos, es decir, la cuarentena es las personas que están en contacto con un caso y que el cual obviamente también deben mantenerse por un periodo de 14 días, que sería el periodo en el cual se podría haber infectado, y que por lo tanto debe mantenerse en cuarentena para no salir y seguir transmitiendo la enfermedad, porque no sabemos si está incubando la infección o no la está incubando. Entonces son dos cosas diferentes. Y al término de esos 14 días de la cuarentena, si no hay síntomas es porque la persona ya no presentó. Claro. Exactamente, igualmente para el caso, digamos, es una persona que es dado de alta, el enfermo, digamos, es dado de alta, significa que si ya no tiene síntomas, por ejemplo, como el día 11, 12, qué sé yo, de evolución, desde que inició los síntomas o desde el momento en que se le hizo el diagnóstico a través de la PCR, es una persona que podemos decir que se ha recuperado. Entonces, por lo tanto, al día 14 ya de evolución, podemos decir que es una persona que se ha recuperado y que por lo tanto tiene la seguridad que no está infectando. Eso es lo importante, para no continuar con la cadena de transmisión. Perfecto. Para ir a la siguiente pregunta, para la prevención y el cuidado de la salud mental, Matías, ¿qué resguardos deberían tener las personas que están en cuarentena por mucho tiempo para evitar deprimirse y sentirse angustiados? Sé que anteriormente hablamos un poquito sobre esto, pero si podemos enfocarnos, por ejemplo, en los adultos mayores que no tienen acceso a de compartir en estas videollamadas, no tienen este acceso de la tecnología, que a lo mejor por su edad no lo manejan. Sí, eso es muy importante. Déjame dar algunas recomendaciones generales y después me enfoco en personas mayores y me gustaría agregar algo con niños también, que son poblaciones específicas que requieren bastante atención. Yo creo que de las cosas importantes es, por ejemplo, buscando información de fuentes confiables y oficiales. Uno de los problemas que hemos tenido en relación a esta pandemia ha sido una hiperinformación en relación a muchas fuentes, ¿cierto?, muy diversas, donde hay que reconocer que las redes sociales juegan un rol muy importante. Muchas personas se informan principalmente de la televisión abierta o de las redes sociales o de los comentarios de personas que están cercanas. Entonces, en ese sentido, tratar de buscar fuentes confiables para evitar la incertidumbre y evitar también generar más ansiedad en situaciones que muchas de ellas no sabemos mucho más. Entonces, buscar fuentes confiables. Y en eso, probablemente fuentes asociadas, ¿cierto?, a entes gubernamentales, por ejemplo, a la academia, a universidades, el mismo consejo asesor donde participa la María Teresa, que entrega permanentemente información. Todos esos son digamos, fuentes confiables que hay que utilizar. Las redes sociales, comentamos, ¿cierto?, de que era bueno como para poder mantener el cierto contacto social y apoyo social, pero usémoslas en forma adecuada. En el caso de los adolescentes y niños, por ejemplo, todavía se recomienda que en lo posible, dentro de las posibilidades de vivienda, puedan preferir jugar, ¿cierto?, y puedan preferir hacer otro tipo de actividades antes de estar siempre conectados, ¿cierto? Porque en general lo que ocurre es que empiezan a angustiarse más al ver demasiada información en relación al coronavirus. En ese sentido, tratar de ampliar y dar la posibilidad a personas que estén en cuarentena
de aprender cosas nuevas, de revisar cosas nuevas, de leer cosas nuevas, pero no necesariamente estar pendiente sobre la pandemia durante todo el día, porque sin duda que eso genera angustia. El hecho de proponerse algunas tareas, yo creo que todos tenemos algunos pendientes y entonces proponerse tareas que salgan un poco del tema del coronavirus, ¿cierto? Tareas en conjunto con la familia, que puede ser jugar en conjunto, que puede ser acompañar, escuchar música en conjunto, ponerse alguna meta en relación a esa tarea y algunos logros que pueden ayudar entonces a sentir esta sensación, ¿cierto?, de que estoy avanzando, que estoy logrando cosas a pesar del confinamiento, a pesar de que estoy en cuarentena. Hablamos del mantenimiento general, pero que se hace crítico y especialmente para los escolares y adolescentes y jóvenes que viven en las casas y que están sin ir a la universidad o al colegio o a la escuela. Es importante que puedan mantenerse esta rutina. Estoy hablando de los mismos horarios que tenían antes de la pandemia, pero sí algunas rutinas que permitan no solamente que manejen su horario, sino que también puedan compartir en forma adecuada, por ejemplo, en los almuerzos, comidas u otros. Dentro de lo difícil que es incluir actividades más relajantes, más placenteras dentro de la rutina, probablemente el compartir de una forma nueva con otras personas de la familia puede ser de lo más, digamos, entretenido en esta época, pero también leer, descubrir, conocer cosas nuevas, que eso ayuda bastante, digamos, como para poder, digamos, mantenerse activo y al mismo tiempo despejarse de toda la información en relación al coronavirus. La mantención de actividades cognitivas, actividades mentales, ¿cierto? Actividades que requieren cierto esfuerzo, especialmente para personas mayores, pero también en general para las familias es muy importante. Mantener el humor. Yo sé que puede sonar difícil o imposible mantener un humor en un confinamiento, ¿cierto?, en una cuarentena, pero sabemos de que el humor se puede mantener en las condiciones más variadas, ¿cierto? Y de eso hay mucha literatura y experiencias en situaciones muy extremas, donde las personas manteniendo el humor pueden, digamos, mantener una propositividad y una actividad que les permite sobrepasar los problemas. No dudar en contactar al profesional de salud cuando, digamos, los problemas se sienten muy grandes o cuando los problemas se mantienen en el tiempo, porque hay que reconocer de que a pesar de todos los esfuerzos y siguiendo todas las recomendaciones que he dado, que pueden dar otras personas, cada uno de nosotros puede sentirse emocionalmente sobrepasado. Y entonces, en ese sentido, utilizar algunas líneas de ayuda. Hay actualmente más de 60 líneas de ayuda que se pueden utilizar. El Ministerio de Salud incluye el Salud Responde, que es el 600-360-777, 600-360-777, donde mediante teléfono, ¿cierto?, se puede pedir información y ayuda sobre salud en general y salud mental, y también otros canales que pueden tener algunas organizaciones, ¿cierto?, la sociedad civil en general. Solamente quiero alargarme un poco para hablar de personas mayores y niños, niñas y adolescentes, porque creo que están suficientemente invisibilizados en lo habitual para seguirlo invisibilizando en esta pandemia. Los niños, niñas y adolescentes son un grupo de cuidado. Yo creo que la sobreexposición a las noticias y redes sociales que ellos no logran comprender, pero que claramente hay un trasfondo, ¿cierto?, de mucho estrés. Basta escuchar solamente, digamos, cómo suena la música de los noticieros, como para darse cuenta que es una película de terror. Se entienda o no se entienda el contenido que se está transmitiendo. Entonces, informarlos, hacerlos partícipes de la información, pero no sobreexponerlos. No solamente, digamos, a las noticias en forma excesiva, sino que también a redes sociales en forma inadecuada o acceso a pantallas, pues si son niños pequeños. Yo creo que uno de los desafíos más importantes con niños, niñas, adolescentes, especialmente para los padres que están haciendo teletrabajo, están quedándose más en la casa, es ser paciente, acoger las emociones y las reacciones que tengan. Los adultos estamos teniendo dificultades para poder soportar esta pandemia y la cuarentena. Imagínense los niños, niñas, adolescentes que tienen a veces
o menos mecanismos, o menos comprensión de lo que está pasando. Entonces, ojalá podamos tener el espacio como para poder apoyarlos, acogerlos y ser respetuosos frente a la expresión de emociones que puedan tener. Ayudarlos en algunas cosas y vigilar temas básicos de sueño, de alimentación, de actividad, ¿cierto? No es bueno que se quede un adolescente en la pieza todo el día o es de cuidado si que empiezan a haber alteraciones del sueño o el apetito. Expresar las preocupaciones y consultar en caso de problema. Y en el caso de personas mayores, yo diría que lo principal es mantener ciertos factores protectores o ciertas cosas que a ellos les permitan estar bien. Las personas mayores pueden sentir mucho más ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento, miedo, desesperanza, rabia, incluso la sensación de que así no vale la pena vivir. Hay que reconocer que la suicidalidad y el riesgo suicida aumenta y ha aumentado en los países que han estado expuestos a la pandemia. Entonces, en ello poder apoyarlos, poder generarle, como decía anteriormente, rutinas, apoyo aunque sea a distancia, como para poder permitir de que ellos se mantengan con un buen bienestar y una buena salud mental. Mantener las vías de comunicación, el teléfono e incluso los mensajes. Uno de repente estigmatiza, ¿cierto?, a las personas mayores diciendo no son capaces de utilizar la tecnología. Muchas veces al revés, utilizan mejor y se basan en los mensajes, por ejemplo, o en las redes sociales para estar conectados. Evitar la automedicación, yo creo que es un mensaje para las personas mayores, pero para toda la población. Y parte de la automedicación es el consumo de drogas lícitas, como puede ser el alcohol y el cigarro. Y entonces, en ese sentido, ser consciente de si que se está aumentando el consumo de alcohol o de tabaco, si que se está utilizando en forma inadecuada y se está teniendo un problema asociado, por ejemplo, al consumo de alcohol, pero también de benzodiazepina y otros medicamentos. Tratar de mantener la actividad física mental, yo sé que es muy diferente a lo habitual, más reducido, pero hay que hacerlo. Se pueden hacer algunos espacios, a veces bailes, a veces movimientos, ¿cierto? Ejercicios con movimiento que pueden ser en un mismo lugar, en una zona restringida, pero que puedan permitir entonces mantener cierta actividad. Y acompañados se pueden recordar estrategias y experiencias que utilizaron en algún otro momento como para poder sobrepasar situaciones complejas. En fin, yo creo que pueden haber muchas más recomendaciones, pero quiero terminar dando una recomendación que es, digamos, creo que de la más importante, que es que de esta pandemia no vamos a salir solos y que necesitamos la colaboración y el apoyo mutuo como para poder mantener el bienestar y la salud mental. En ese sentido, estar pendientes de quienes viven junto con nosotros, pero también quienes están conectados con nosotros, de otras personas de la sociedad, y hacer un apoyo o ayuda dentro de lo posible es lo que nos va a permitir sobrepasar las dificultades que estamos teniendo. Perfecto. Y esto es justo que mañana entramos todos en cuarentena, así que estos datos van ideal para todos. Antes de pasar a las preguntas del público, yo quería hacerles una pregunta personal, experiencia personal. Mi marido dio positivo en el examen del COVID y a ver si me pueden dar, ¿existe alguna explicación? Porque ya que ni yo ni mis hijos nos contagiamos, él es asintomático, ¿existe alguna teoría de que los asintomáticos no contagian? El asintomático se sabe que contagia, pero digamos no con la misma carga viral que tiene un caso que ha sido confirmado por PCR, porque obviamente el PCR, ¿qué es lo que detecta? Es carga viral, ¿ya? Entonces, por lo tanto, si un sintomático, si un asintomático, perdón, realmente es PCR positivo, está eliminando virus, por supuesto, pero si no hace la infección, es la tremenda incógnita que tenemos de cuál puede ser la razón de que efectivamente, y esto, digamos, han habido familias en las cuales realmente un miembro de la familia se ha enfermado, han pasado los días suficientes como para que hubiese realmente contagiado al resto y
por ejemplo, los padres han permanecido sin contagio. Entonces, por lo tanto, algo hay que todavía, desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, molecular, no lo conocemos. Perfecto. Muchas gracias. Ahora iremos a las preguntas que nos está haciendo el público. Aquí tengo uno que es para Matías. Para pacientes adultos con síntomas intensos de trastornos de estrés agudo, ¿en qué medidas generales no son suficientes? ¿Qué psicofármacos recomiendas para aliviar la ansiedad? Por ejemplo, si nos puedes dar un ejemplo específico de esto. Bien, gracias por la pregunta. Es una pregunta clínica, pero interesante. El trastorno por estrés agudo se produce principalmente en personas que están expuestas o que han vivido una situación en que su vida o su integridad se ha puesto en riesgo. Entonces, eso es evidente, por ejemplo, frente a un accidente, frente a una situación traumática, pero también lo puede ser desde el punto de vista de la vivencia, frente a la sensación de que puedo morir en relación a esta pandemia, o para qué hablar con aquellas personas que trabajan en primera línea y que están viendo permanentemente situaciones que pueden ser muy dramáticas. No hay tratamientos farmacológicos específicos para el trastorno de estrés agudo, pero sí se ha visto que algunos esquemas pudieran ayudar. Por ejemplo, se ha visto de que el uso de algunos antipsicóticos como la risperidona o la quetiapina en dosis bajas puede ayudar para el manejo de los síntomas ansiosos y el sueño, y los problemas de sueño asociados, porque el trastorno de estrés agudo en general tiene, digamos, alteraciones del sueño y también algunos fenómenos, ¿cierto?, de reexperimentación. Y en ese sentido, si los síntomas de ansiedad o neurovegetativos que llamamos son muy altos, la recomendación del uso de propanolol, que es un beta bloqueador, pero que ayuda a regular, digamos, incluso el circuito del miedo, también puede ser útil. Se recomienda evitar el uso de benzodiazepina, a pesar de que pareciera como que pudiera ser una solución frente a los síntomas, especialmente de ansiedad, porque la verdad es que no tiene evidencia de efectividad la benzodiazepina, e incluso pueden resultar contraproducentes para el manejo y también con el riesgo, digamos, de dependencia o tolerancia. Solamente quiero destacar de que el manejo farmacológico, digamos, no es lo más importante en el trastorno por estrés agudo. El manejo psicoterapéutico, la psicoeducación y el trabajo digamos, a ese nivel es probablemente más importante, y por lo tanto el tratamiento farmacológico es un coadyuvante al tratamiento general. Gracias. Perfecto, muchas gracias. María Teresa, tengo aquí una pregunta del público. ¿Qué estrategias recomiendas para poder transmitir a los trabajadores del sector de la construcción la importancia del autocuidado, ya que son uno de los trabajadores que están más expuestos? Bueno, justamente es en ese grupo que me refiero, que observo que no mantienen distanciamiento social, o sea, trabajan juntos, se reúnen, conversan, se comen sus sanguchotes, ahí qué sé yo qué. Entonces, por lo tanto, no ha llegado el mensaje de, primero, el tema del lavado de manos frecuente, el tema del uso de la mascarilla. También lo observo que definitivamente nadie les ha enseñado cómo usar las mascarillas, que, como decía anteriormente, las tienen acá, o sea, debajo de la nariz. Entonces, por lo tanto, que no cumple ningún rol protector. Después de eso, como te reitero, el distanciamiento social, que hay que mantener 2 metros de distancia entre una persona y otra, y que, por ejemplo, ellos hacen un almuerzo como común, pero ese almuerzo común no puede ser, por ejemplo, que haya más de 10 personas y que no mantengan 2 metros de distancia entre uno y otro. Entonces, por lo tanto, es muy importante
para ellos y para muchos otros trabajadores, qué sé yo, que están en el aseo, que están en el tema de la basura, que están en 20.000 actividades, los cuales les debemos hacer todo un reconocimiento que ellos han mantenido por todo este tiempo trabajando, ¿ya? Y obviamente, qué decir, el personal de salud, pero si no se cumplen estas condiciones, la verdad es que va a, de alguna manera, a llevar la enfermedad al hogar y va a afectar a sus seres queridos. Y ese yo creo que es lo más importante, que en el fondo no es generar miedo, es generar respeto, es generar conciencia, es generar que hay cariño, que hay personas a las cuales yo quiero donde voy a llegar después posteriormente al término de la jornada y que no quiero que a esas personas les pase nada. Perfecto. Muchas gracias, María Teresa. Estamos aquí el tiempo justo, así que les quería agradecer por esta gran entrevista. De verdad, muchas gracias, María Teresa y Matías, por su buena disposición. Y por Muchas supuesto, gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias a gracias. ustedes. a todos por conectarse y seguir esta conversación. Si hay más preguntas, vamos a intentar hacerlas llegar a ustedes porque por tiempo no podemos seguir revisando, pero les agradezco mucho. Un gusto, muchas gracias, un gusto, Matías, de haberte reencontrado. Muchas gracias, Pía. Muchas gracias a ustedes. Y al resto los dejo Gracias, invitados. Pía. Gracias al equipo. Un gusto, María Teresa. Que esté muy bien. Igualmente. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Y el resto los dejo invitados a nuestro próximo capítulo, que será el día 27 de mayo, donde seguiremos conversando sobre los cuidados de la salud necesarios para enfrentar este coronavirus. Así que desde ya los dejo invitados y muchas gracias por este nuevo eClass Live. Hasta pronto.